Muy buenas tardes a todos mis amigos y amigas, tanto del canal Un Nuevo Amanecer, así como de la página de Facebook A New Day is Beginning. Es un placer para mí poder estar aquí nuevamente con ustedes. Para los que no me conocen, si hay alguien nuevo viéndome, mi nombre es Wanda. Y no sé cuántos de ustedes han escuchado las polémicas que se han levantado recientemente en torno a si la Biblia tiene autoridad, si la Biblia es veraz o si la Biblia es un libro de cuentos de fantasías o de hadas. A raíz de esos planteamientos surgió la serie que lleva por título ¿Tiene autoridad la Biblia? Y que la dividimos en 4 segmentos y hoy estaremos discutiendo el último de ellos, que es el tema de las profecías. Si estás interesado en él, quédate con nosotros. Te invito a que disfrutes del tema, a que te orientes, a que te instruyas, porque cuando uno se instruye, ese es el principio de la sabiduría. Muy buena hora al colapso del mundo viviente. Muy buenas tardes a todos. Están viendo en estos momentos o que me vean en el futuro. La puedo utilizar para muchísimas maneras. Todas las a quien admiro. Muy buenas tardes a todos mis amigos. Mi nombre es Wanda. Saludos nuevamente. Les pido una disculpa porque hacía unos cuantos días no me había podido estar conectando realmente, como les dije en el último programa. Quería tener unos días de recogimiento espiritual con mi familia y luego pues tuve un compartir con mis niños que estaban en sus vacaciones de primavera. Pero ya aquí de regreso nuevamente con ustedes para cerrar el seminario, el tema, la serie, como le quieran llamar. ¿Tiene autoridad la Biblia? Hoy estamos en el tema de las profecías. Esta serie fue desarrollada para muchos aquellos que bajo el ateísmo o bajo cualquier otra doctrina se han dedicado a atacar la veracidad de la Biblia, cuán real pueda ser la Biblia. Y muchos incluso han dicho que la Biblia es un libro de cuentos que se inventaron y que escribieron para manipular a los cristianos. En fin, en la primera serie estuvimos hablando de los descubrimientos arqueológicos de los escritos de la Biblia. ¿Cómo es que se fueron descubriendo arqueológicamente diferentes escritos y cómo esos escritos se fueron conglomerando hasta formar lo que hoy es la Biblia? Así que en esta serie estamos mostrando los facts. Las cosas que no pueden ser atacadas, no pueden decir que es producto de la fe o de la imaginación porque están debidamente probadas. Así que en el primer tema se estuvo hablando de la arqueología y como base y sustento para la Biblia. En el segundo tema se estuvieron hablando de los personajes de la Biblia y cuál evidencia histórica o arqueológica existe sobre la existencia de esos personajes. En el tercer programa se estuvo hablando sobre la historia del cristianismo, cómo se originó el cristianismo, qué evidencias hay de eso y si tenía sentido o no que esas personas estuvieran dispuestas a arriesgar sus vidas y muchos de ellos incluso a darla por algo que estaba en su imaginación y que no era real. Así que ¿tiene eso sentido? ¿No tiene eso sentido? Ese fue nuestro tercer tema.
cómo se origina el cristianismo. Y hoy estamos hablando de las profecías. El libro de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un libro que envuelve muchas profecías. ¿Qué son las profecías? Las profecías son eventos, ¿verdad?, que se predicen con mucho tiempo de anticipación, algunos hasta 500 y 700 años antes de que ese evento ocurra. Y la Biblia está muy lleno de profecías desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay algunas de ellas que ya se cumplieron. Podemos ver que se cumplieron y existe evidencia de que se cumplieron. Hay otras de ellas que se están cumpliendo actualmente. Y hay otras de ellas que están para cumplirse en el futuro. Así que vamos a empezar hablando de las que ya se han cumplido o las que ya se están cumpliendo actualmente. Y vamos a empezar con el profeta Isaías. Isaías, que la Biblia tiene un libro que se llama Isaías, fue un profeta que realmente en el libro que él escribió, él habló bastante, profetizó bastante sobre el Mesías futuro, sobre la vida de Jesús, sobre cómo nacería Jesús, sobre cómo sería su ministerio e incluso cómo sería su muerte. Así que Isaías escribió en el año 700 al 690 antes de Cristo. El libro de Isaías, que fue escrito por el profeta Isaías, fue escrito en el año 700 a 690 antes de Cristo. Y ya en ese tiempo, Isaías estaba dando profecías sobre cosas que se cumplirían en la vida de Jesús. Por ejemplo, en este libro de Isaías, podemos ver cómo Isaías daba la profecía de que un Mesías, de que un Salvador nacería de una mujer virgen. Y eso Isaías lo dijo, ¿cuántos años les dije? 700 años antes de que Jesús realmente naciera. Y esa profecía la vemos cumplida en los libros de Mateo y de Lucas, que fueron escritos en el año 70 después de Cristo y 80 después de Cristo. Así que Mateo fue escrito por un discípulo de Jesús, que era el famoso recaudador de impuestos, mientras que Lucas fue escrito por Lucas, y Lucas ni siquiera era judío. ¿Por qué les traigo este detalle de los años en que fueron escritos los libros y por quién fue escrito los libros? Porque puede que venga alguien y les diga a ustedes, no, pero lo que sucedió fue que como habían escrito en Isaías que iban a ser un profeta, pues entonces para cuadrarlo ellos mismos escribieron, ¿verdad?, que ese profeta había nacido con las mismas descripciones que al principio. Pero fíjense que la Biblia no es escrita por el mismo autor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cada libro de la Biblia es escrito por un autor diferente y en un año diferente. Por lo tanto, no podemos decir que este autor cuadró el principio y el mismo autor cuadró el final, porque fueron escritos por personas diferentes, con ideologías diferentes y en años diferentes. Por lo tanto, eran personas que ni siquiera se conocían, no podían haberse puesto de acuerdo cuando ni siquiera pertenecían a una misma raza, en el caso de Lucas, que Lucas no era judío. Así que vemos cómo esa profecía de que nacería un Salvador de una virgen fue profetizada muchos años, 700 años antes de que eso finalmente ocurriera. En el libro de Isaías también
se habla sobre el ministerio que Jesús tendría en Galilea. Si buscamos Isaías capítulo 9, versículo 1 al 2, Isaías capítulo 9, versículo 1 al 2, podremos ver más o menos sobre el ministerio de Galilea. Mientras que el cumplimiento de esa profecía es registrado en Mateos capítulo 4, versículos 12 al 16. En Isaías también 53:7, Isaías 53:7 se dice que es sometido. ¿Quién es sometido? Jesús es sometido a un juicio en el que está en juego su vida y él no presenta defensa alguna. Así que 700 años antes ya se profetizaba que iba a ser un mártir. ¿Por qué? Porque iba a dar su vida por nosotros. Iba a ser acusado injustamente, mas no iba a presentar defensa. Cuando comparamos esa profecía que Isaías hizo y escribió 700 años antes de Cristo, vemos que cuadra con lo escrito por Juan en el libro de Juan capítulo 19, versículos 6 al 9, que dice que fue enjuiciado, fue entregado, mas no presentó defensa alguna. Así que 80 años después de Cristo se estaba escribiendo sobre eso que Isaías había escrito 700 años antes de Cristo. Isaías también en el libro de capítulo 53, versículo 9, profetizaba que sería sepultado. ¿Quién sería sepultado? Jesús sería sepultado. El Salvador sería sepultado en la tumba de un rico, y tuvo esa profecía su cumplimiento en Mateo capítulo 27, versículos 57, 60 al 60, donde todos sabemos que Jesús fue sepultado en la tumba de José de Arimatea. Isaías capítulo 44, versículo 28, escribió en el año 712 antes de Cristo. También Isaías en el capítulo 45, versículo 1 al 4, escribe que el rey Ciro de Persia, de quien se produjo incluso el nombre y se dijo el nombre Ciro, el rey Ciro de Persia concedería a los judíos un permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad y el templo. Esa profecía de Persia, donde se nombra quién iba a ser el rey, que sería Ciro, fue hecha en el año 712 antes de Cristo y tuvo su cumplimiento histórico en el año 559 antes de Cristo al 530 antes de Cristo, donde reinó. ¿Quién reinó? Ciro, según Isaías había profetizado en el año 712 a.C., o sea, aproximadamente 200 años antes. Y efectivamente le concedió al pueblo judío regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad. O sea que esto no son, como muchos han alegado, historias, fantasías que se escribieron pero que no tienen ningún valor en la actualidad. Falso. Estos fueron cosas que se escribieron, que han acontecido, muchas están aconteciendo y otras quedan por acontecer. El libro de Zacarías fue escrito en el año 520
antes de Cristo. Y se escribió en Zacarías 9:9, se hizo una descripción de la entrada triunfal a Jerusalén y tuvo su cumplimiento en Mateos 21:2-10, que fue escrito ese libro de Mateo entre el año 30 al 35 después de Cristo. Es odiado sin causa, escribió David en el libro de Salmos 69:4. Salmos capítulo 69, versículo 4. Y eso lo escribió David en el año 117 antes de Cristo, teniendo su cumplimiento finalmente en Juan capítulo 15, versículo 23 al 25, que eso fue escrito más o menos en los años 70-80 después de Cristo. Juan, un discípulo de Dios que vio y presenció cómo había sido la vida de Jesús, su vida, su desarrollo y finalmente su muerte y resurrección. También David en el año 117 antes de Cristo profetizó sobre su resurrección en el libro de Salmos capítulo 16 versículo 10, que tuvo cumplimiento en el libro de Mateo capítulo 28 versículo 1 al 10. También David habla sobre la ascensión de Dios al cielo en Salmos capítulo 68 al 18, que tuvo su cumplimiento en el libro de Lucas capítulo 24 versículos 50 al 51. Génesis nos dice que Abraham se convertiría en padre de naciones. Y eso lo dice Génesis capítulo 22, versículo 15 al 18. Y tenemos que los judíos se originaron de la tribu de Isaac. ¿Hijo de quién? De Abraham. Mientras que los árabes vienen descendiendo de la tribu de Ismael. ¿Hijo de quién? De Jacob. De Abraham, disculpen, de Abraham. Así que vemos cómo esa profecía que se hizo en Génesis de que Abraham sería padre de naciones tuvo un cumplimiento histórico. Aún en el día de hoy ha tenido su cumplimiento histórico, porque tanto los judíos como los árabes tienen descendencia de Abraham porque proceden de la tribu de Isaac y de la tribu de Ismael, que ambos eran hijos de Abraham. Daniel profetizó la sucesión de imperios mundiales después de Babilonia. Así que Daniel fue un personaje que estuvo entre los años 603 antes de Cristo al 553 antes de Cristo. Y Daniel en el capítulo 2, en el capítulo 7 y en el capítulo 8, Daniel habla sobre esa sucesión que iba a haber de imperios, la cual tuvo cumplimiento desde el año 538 antes de Cristo al 455 después de Cristo. Tenemos como el imperio Medio-Persia es el que entra en sucesión de Babilonia en el año 538 antes de Cristo hasta el 333 antes de Cristo, seguido por el imperio griego del 333 antes de Cristo al 146 antes de Cristo, y seguido por el imperio romano desde el año 44 antes de Cristo al 455 después de Cristo. Todo eso profetizado en el libro de Daniel. ¿Por qué les estoy diciendo las fechas? Para que ustedes puedan ver cuándo, en qué año se profetizó y cuántos años aproximadamente pasaron para que eso se cumpliera, según detalles históricos.
Daniel profetizó la destrucción de Jerusalén en el año 538 a.C. Él lo profetizó en Daniel 9, capítulo 9, versículo 26. Y Jesús nuevamente vuelve a hacer referencia a esa profecía en Mateo capítulo 24, versículo 1 al 2. De hecho, cuando Jesús cita esa profecía, muchos se burlaron, muchos se rieron, muchos dijeron, está loco. Mas, sin embargo, 40 años después de la muerte de Jesús, esa profecía tuvo su cumplimiento cuando las legiones romanas del emperador Vespasiano, a las órdenes de su hijo Tito, marcharon sobre Jerusalén, reduciendo el templo a cenizas y a escombros. Así que vemos cómo esa profecía que había sido hecha en Daniel, que vuelve a ser repetida por Jesús, tuvo su cumplimiento 40 años después de Jesús. Así que Hechos 1 al 8 y Mateo 24, 14 profetizaban que el evangelio sería predicado a todas las naciones, en toda lengua, en toda tribu y en todo lugar. Hoy día, esa profecía se está cumpliendo a través del internet. A través del internet, a través de las redes sociales como el Facebook, el Instagram, el YouTube, se está pudiendo alcanzar diferentes naciones. Es muy sorprendente cómo podemos llegar a través de estas redes sociales y podemos evangelizar en otros lugares muy distintos al de nosotros. Por ejemplo, yo estoy en Georgia, en Estados Unidos, y día a día yo me puedo comunicar y puedo orar y puedo hablar con personas de Argentina, con personas de Colombia, con personas de México, con personas de Chile, de Guatemala, o sea, de Santo Domingo. Es impresionante de España cómo podemos tener ese acceso inmediato a los demás, cumpliéndose una profecía hecha en Hechos y en Mateo que decía que el evangelio sería llevado a toda tribu, a toda nación y en toda lengua. En los evangelios también se habla de que habría un aumento ¿de qué? De la ciencia, de las guerras, de las pestes, de las enfermedades. Y podemos ver cómo esa profecía hoy se anda cumpliendo también. Ciertamente, desde los años 1940 hacia acá, la ciencia ha evolucionado de una manera drástica, de una manera radical, de una manera sorprendente. En los últimos 2 siglos, esto ha sido una evolución casi indescriptible de palabras. También hemos podido ver cómo las guerras han aumentado y ahora las guerras están han evolucionado. Ya no es tanto con las metralletas, ahora se amenazan con pestes, con virus, con diferentes cosas. Hemos visto cómo las pestes y las enfermedades han ido en aumento, enfermedades como el cáncer, contra esa enfermedad que día a día batallan muchas personas, enfermedades como el COVID-2019, esa pandemia que ha cambiado el estilo de vida de la humanidad. Vemos cómo todo eso hoy día se está cumpliendo más que nunca. Los cambios climatológicos, los huracanes, ya no son esos huracanes sencillitos del tiempo pasado, no, ahora son unos huracanes que ya no hay ni números para darle. O sea, estas profecías ahora mismo están teniendo su cumplimiento. Y cuando comparamos los libros de Daniel y Apocalipsis, vemos una gran similitud. A pesar de que Daniel fue escrito en el año 538 a.C. y fue escrito por Daniel,
mientras que Apocalipsis fue escrito por Juan en el año 64 al 90 después de Cristo. O sea, hay un intervalo de más de 450 años entre uno y el otro, pero son altamente semejantes. ¿Y qué profetizan los libros de Daniel y los libros de Apocalipsis? Los eventos de los últimos días, lo que acontecerá justo antes de la venida de nuestro Dios. Más adelante podremos ir sobre esos dos libros que contienen las profecías de los últimos días. Pero para efecto de esta serie, para efecto de esta campaña, lo que yo quería presentar era que la Biblia no es un grupo de historias que se inventaron y unieron los cristianos para evangelizar. No, la Biblia es un libro histórico del cual hay evidencia arqueológica, del cual se han encontrado rastros arqueológicos. Esos libros en rollo se han encontrado arqueológicamente. De la Biblia, de los eventos que narra la Biblia, hay evidencia arqueológica. De sus personajes también. Tenemos que admirar nuestros antepasados cristianos, cómo lucharon, cómo batallaron, cómo dieron incluso la vida para que hoy nosotros podamos tener acceso a la Biblia, para que hoy nosotros podamos libremente discutir de este tema, para que hoy nosotros podamos evangelizar. Cómo esos antepasados lucharon con todas sus fuerzas por decirle al mundo que había venido un Mesías, que había dado su vida por cada uno de ustedes, por mí, por ti, para darnos vida eterna. Y cuando vemos en el contexto profético es sorprendente cómo la Biblia predice muchos eventos, pero con muchos años de anticipación. La Biblia es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque quien la inspiró fue Dios, y Dios es perfecto. Dios vive, Dios es real, Dios es amor. Dios te está esperando para darte bendiciones. Dios te está esperando para abrazarte. Dios te está esperando para quitarte los miedos. Dios te está esperando para darte la victoria. No nos dejemos engañar más por aquellos que, buscando justificar sus estilos de vida, tratan de atacar el cristianismo, tratan de atacar a nuestros niños confundiéndolos, tratan de atacar la Biblia y las Sagradas Escrituras, tratan de atacar la iglesia, porque simplemente ellos no quieren cumplir con unos estilos de vida que nuestro Dios predicó. Hoy yo te digo a ti, amigo y amigo que me escucha, no hay nada más hermoso que te pueda suceder que ser cristiano, que vivir una vida con esperanza, de vivir una vida con fe, de vivir una vida sabiendo que tienes un Padre en el cielo que te puede ayudar a lograr todo aquello que tú quieras lograr, que te ama y que te cuida. La vida más hermosa en estos momentos es la vida del cristiano, porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos situaciones, todos enfrentamos temores, pero hay una diferencia entre los que no creen en Dios y los que creemos en Dios. Y la diferencia es que los que creemos en Dios sabemos que Dios nos dará la victoria. Los que no creen en Dios viven en la desesperanza de que no tienen un mejor futuro y no tienen un mejor mañana. Y que una vez pase esta vida, acabó todo. Nosotros tenemos la esperanza de la salvación. Date la oportunidad
de conocer a mi amigo Jesús. Y cierra los oídos a todos aquellos que quieran decirte que Jesús no es verdad, que Jesús no es real. Como dije en el primer programa, hay que tener más fe para ser ateo que para ser cristiano. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, oh mi Dios, por haber enviado a tu Hijo a dar su vida por cada uno de nosotros. Gracias por darnos la esperanza, que no importa las situaciones o los problemas que estemos viviendo, tendremos la victoria y el sol volverá a salir para todos aquellos que nos entregamos a ti. Gracias por darnos un amor real, un amor verdadero, un amor puro y un amor sin mancha. Y te invito a que el Espíritu Santo toque a cada uno de los amigos para que puedan experimentar el gozo de la salvación. En el nombre de Jesús, amén. Dale un like al programa si te gusta. Recuerda que en la medida en que le des un like, das la oportunidad a que más personas puedan llegar al programa. Recuerda regalarnos el like. Unámonos como cristianos para poder llevar el mensaje a más y más personas. Aquellos que se quieran suscribir, les invito a que se suscriban, toquen la campanita para que puedan recibir notificaciones de cuando estaremos transmitiendo los programas. Ya prontito estará la entrevista con la doctora Correa en nuestra cápsula de salud, quien nos estará hablando de los problemas respiratorios y cómo enfrentar y hacer frente a esos problemas respiratorios. Así que en nuestro canal transmitimos programas de salud, transmitimos programas de esperanza y de fe, motivacionales y de la familia. Si quieres suscribirte al canal, te invito a que te suscribas para que recibas las notificaciones constantes de cada vez que transmitamos un programa. Bendiciones y nunca pierdas la esperanza, porque una vez pierdas la esperanza, habrás perdido la batalla. Buenas tardes, amigos y amigas. ¿Estás viendo